Dios me les bendiga grande y abundantemente a todos aquellos que se conectan con nosotros en este tiempo, en esta hora. Que sea Dios bendiciéndolo para la gloria y honra de su nombre. Quiero que empecemos con una oración como debe de ser, para que sea el Señor revelándonos su santa y poderosa palabra y que sea Él glorificándose, amén, en este tiempo. Yo le invito ahí donde usted está, que incline su rostro, cierre sus ojos y le pidamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor, que has tenido conmigo, con mi familia. Gracias, Señor, Padre, porque sabemos, Padre, que has colocado en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, para estar hoy aquí, Señor, recibiendo de tu palabra el alimento espiritual, conforme dice tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre bendito Dios, yo bendigo cada hogar, cada casa en esta hora, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida, a cada alma, Señor, amado Rey, que está sedienta de ti. Padre, tú conoces la situación de cada hogar, de cada casa. Padre, yo te pido que sea esta palabra, Dios, amado Rey, ayudándonos, Señor, Padre bendito, en cada situación y a prepararnos como aquella amada, Señor, Padre bendito Dios, delante de ti. Oh glorioso Dios, amado Rey, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que hoy se conecta, Señor. Cada una de las personas, Señor Padre, que tiene el anhelo y el deseo de recibir de ti, Señor, la palabra. Gracias te doy, los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que este corazón sea buena tierra, Dios, y que ese fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Que la palabra, como esa semilla, descienda, Padre, con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y cumpla el propósito para el cual tú la envías hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que tenemos que estar en este tiempo como nunca antes, preparándonos como esa amada, como aquella que el Señor va a venir por ella, aquella que está lavando sus vestiduras para que pueda irse con el Señor en una venida muy pronta, que ya sentimos en nuestro corazón que se va a cumplir aquella promesa que el Señor dijo que volvería, ¿sí? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios y miremos en qué cosas deberíamos de prepararnos, ¿sí? Quiero hablar específicamente de una hoy, de la cual deberíamos nosotros también tenerla clara y bueno, sacarla de nuestro ser, de nuestro corazón. Amén, para la gloria del nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. Acompáñeme a la palabra de Dios, a Romanos, libro de Romanos 13:12. Romanos 13:12. Aleluya. La palabra de Dios dice así: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. ¿Sí? Mire que es tremendo, porque este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra de que a medida que como que las tinieblas se incrementan, es porque el día está cerca. Y el día definitivamente es aquel día en que el Señor va a venir por esta amada, ¿sí? Dice por eso, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Tenemos que desechar, apartar, quitar, limpiarnos de muchas obras de las tinieblas, ¿sí? Y vistámonos con las armas de luz. Entonces miremos que es un tiempo en el que realmente tenemos que estar preparándonos, ¿sí? Pero vistiéndonos, ¿qué? Con armas de luz, vistiéndonos de Cristo, vistiéndonos con su palabra, ¿sí? Mira que sigue diciendo el verso 13: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual. Le estoy leyendo aquí la Biblia de las Américas. Y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, aquí dice, vestidos del Señor Jesucristo. Y no penséis, en proveer para las lujurias de la carne. Entonces vuelve nuevamente, y hay una palabra aquí, que aquí en la Biblia de las Américas aparece 2 veces, y es la palabra lujurias. Pues hay muchas cosas de las que deberíamos limpiarnos, ¿sí? Y desechar. Tenemos que desechar muchas cosas. Mire, ahí dice que no andemos
borracheras, orgías, promiscuidad sexual, vea, lujurias, ¿sí? Ni pleitos ni envidias. Eso es de las muchas cosas, pero me sorprende porque después de decir en el verso 14, vestidos del Señor Jesucristo, vuelve el apóstol Pablo y dice, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, una de las cosas que quiero que enfaticemos hoy y que lo miremos a la luz de la palabra es lo que representa la lujuria, ¿sí? Porque entonces es algo que deberíamos de desechar. Por eso el tema de hoy lo he titulado Desechando la lujuria, ¿sí? Entonces tenemos que andar ¿qué? Decentemente mientras estemos en el mundo, dice ahí la palabra, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado oír esa palabra lujuria y en su mayoría diríamos casi siempre se relaciona con el deseo sexual. Pero la lujuria como tal, bíblicamente vemos que abarca mucho más que el deseo desenfrenado sexual. Entonces se manifiesta en muchas facetas de la vida, que puede ser también en el dinero, en la atención, en la fama, ¿sí? Esta palabra lujuria, fíjense que viene de una palabra, o es la palabra griega, epitumia, ¿sí? Con H intermedia entre la T y la U, epitumia. ¿Sí? Es la palabra 1939. Esta palabra significa codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo o pasión. Entonces, realmente la esencia de la palabra lo que nos muestra es un intenso deseo de cualquier tipo, por muchas cosas diferentes, ¿sí? Entonces, cuando un cristiano busca la forma de obtener lo que desea, eso se convierte en una obsesión. Y viene a ser un deseo que nunca se va a satisfacer. Eso hace que siempre la persona que pida y pida y pida y no está en disposición de dar, ¿sí? Por esa razón dice el apóstol Santiago, allá en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Sí? ¿De dónde vienen? Dice de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo ¿en qué? En vuestros placeres. Entonces ahí nos dice que realmente hay unas pasiones desenfrenadas o unos deseos desenfrenados en la carne, que es lo que produce todas las situaciones que incluso vemos hoy en día, los homicidios, las guerras, todo sale a raíz de eso. ¿De qué? De unos deseos intensos, egoístas, de satisfacer cada uno su propio yo, su propio ego, su naturaleza caída. Eso es el inicio de todo. Toda esa situación se inicia por ello, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra. Entonces mire que es interesante, porque la Biblia nos habla de las sanguijuelas, y son unos animales que no se sacian de absorber. Tanto dice que en lo natural hasta explotan y mueren de tanto que no se sacian. Dice que ahí muerden o chupan pues ahí en la sangre y hasta que se mueren. Entonces estas sanguijuelas nos representan lo que es ese deseo desenfrenado que lleva a la misma muerte, ¿verdad? ¿Sí? Nos representa entonces ¿qué? La lujuria. Entonces quiero que miremos algo acerca de esos animalitos y veamos cómo se aplican en este principio de la lujuria, que es algo que deberíamos de desechar de nuestra vida. Debemos desechar la lujuria, ¿sí? Entonces acompáñenme ahí al libro de Proverbios, capítulo 30, verso 15, Proverbios 30, 15. Ahí en Proverbios 30, 15, ahí nos habla de este animal. Dice la palabra de Dios, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen,
dame, dame. Y hay 3 cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta. Entonces mire ahí, Salomón aquí en este proverbio compara esas sanguijuelas también con otras cosas que entonces nos van a ampliar un poco el panorama de lo que sería realmente esos deseos desenfrenados, aquella obsesión de pedir y pedir, que sería la misma lujuria. Esta representada la lujuria. Ahí tendríamos que examinarnos y decir si no hay áreas en las que de pronto esté esa lujuria. Miren el verso 16, ahí en Proverbios 30, 16. Dice, aquí habla de las 4 cosas. Dice, el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Entonces, miremos miremos estas 4 así por encima para mirar qué cosas podemos de pronto aprender de ello. La primera que dice ahí es el Seol. Cuando habla del Seol, se habla de las lujurias de cualquier tipo, lujurias carnales, lujurias de vicios, ¿sí? En Habacuc capítulo 2 verso 5 dice la Biblia, le voy a leer la Biblia de las Américas: además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Entonces mire que ahí nos habla de qué, de una lujuria en cuanto a los deseos de los vicios, del licor. Mire cuánta gente no se sacia, hermano, del licor. Puede haber acabado de tomar el día anterior, haber tenido una resaca bien fuerte, lo que fuera, y sigue con el deseo al otro día de continuar. Y personas que pueden durar días, hasta semanas en esta situación, a pesar de que, mire, así no tenga para comer, pero que tenga para beber. Entonces ahí hay una lujuria de vicios, ¿sí? Asimismo el cigarrillo, los alucinógenos, todas estas cosas que hacen que la carne esté pidiendo eso. Se alimenta la carne y la carne es la que pide. Por eso esas personas dicen a veces, yo quisiera dejar un poco eso, pero no puedo. ¿Por qué? Porque realmente ahí se produjo fue una lujuria, algo que se tiene que anular, y solamente el Señor Jesucristo puede anular esto. Solamente viniendo al Señor es que podemos romper esto también. Pero es importante mirarlo, porque a veces uno dentro del mismo pueblo de Dios, de los mismos cristianos, puede ser que aún haya lujurias, o sea que hay cosas que aún no se han roto, que no se han desechado, no se han querido sacar, ¿sí? El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, ahí le voy a leer la Biblia castellana. En esa Biblia dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aquellos malos deseos, aquello que el cuerpo está pidiendo para alimentarse de esos vicios, fue de ¿qué? Del mundo. El mundo fue el que produjo un apetito, un deseo por ello. Y la persona obviamente cayó en las redes, cayó en el lazo del enemigo ahí, y eso es lo que lleva a la persona a que esté esclava a esto. Esto es una lujuria, ¿verdad? Son los malos deseos ¿de qué? Del cuerpo. Entonces, a veces también, por eso es que las personas se mantienen como esclavas de las riquezas terrenales. Esto también son deseos de la carne. Mire, el estar siempre, cumpliendo las modas del mundo. Que si hoy el mundo decidió de que me tengo que traspasar un brazo con un gancho, entonces me lo tengo que traspasar porque esa es la moda. Y mire, hoy en día el cuerpo, cómo se ha vuelto un vehículo en el cual se está llevando una cantidad de apetitos de la carne, que el mundo lo establece. El mismo mundo establece cómo deben de ser las medidas del cuerpo para que sean bellos. El mismo mundo establece cómo se debe hasta cortar el pelo, cómo debe, qué es lo que se debe marcar en el cuerpo, qué es lo que el cuerpo debe tener. Toda esta cantidad de modas, toda esta cantidad de cosas que vemos que
Más que todo, pues uno lo ve en los jóvenes, pero pues también hasta en la gente adulta, mayor, uno ve que se meten en estas modas. ¿Por qué? Porque son cosas que el mundo establece. El mundo establece unos parámetros de belleza, pero lo único que hacen es esclavizar el cuerpo y la carne en todo eso. Entonces eso se vuelve una lujuria. Ya la persona quiere tener lo que está de moda, quiere tener el celular que se usa, porque es que qué pena mostrar un celular que tiene nomás botoncitos, eso es una vergüenza. Entonces se vuelve ¿qué? Se vuelve una esclavitud y la persona comienza a vivir una lujuria, un deseo insaciable de querer tener lo último, no importa cuánto cuesta, no importa si me endeudo, no importa si... ¿Por qué? Porque tiene un deseo insaciable, ¿no? Y miren la tecnología, como hoy en día lo vemos. La tecnología, hermano, es algo que esclaviza de una forma terrible. ¿Por qué? Porque vemos que cada 6 meses ya están saliendo cosas más modernas, nuevas, y queda obsoleto lo que hace nomás un año compraste. Entonces hay que comprar otra vez lo nuevo, hay que comprar lo de moda, hay que comprar lo que... Y eso se vuelve un deseo insaciable y nunca termina, siempre es más. Quiero estar más al día, quiero estar más a la moda, quiero estar... ¿Y cuántos jóvenes no están ahí presionando a sus padres para que le compren lo último? Papá, es que usted me tiene ahí con una cosa toda anticuada, por favor, cómpreme. Y ahí está, ahí presionando con esa situación, ¿sí? Mire, también lo vemos ahí en estos deseos, que lo que le estoy hablando, juveniles, digámoslo así. Por eso dice segunda carta a Timoteo 2:22. En la Reina Valera Antigua, segunda Timoteo 2:22 dice: huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con la que invocan al Señor de puro corazón. Mire, una de las cosas que tienen los jóvenes es que su inmadurez es lo que hace que tengan un apetito voraz, un deseo por estar a la moda, por estar al día, por estar... y no miden las consecuencias de toda esta situación, no miden que los costos que tiene uno estar al día en toda la tecnología. No, ellos solamente piden y por eso como padres tendremos que hacerle entrar en conciencia a los hijos, tenemos que llevarlos a madurar, ¿sí? Porque los deseos juveniles, los deseos inmaduros son los que van a llevar a tener unos apetitos por las cosas de la carne, y es terrible, mire. Es terrible porque a veces incluso, por eso le digo, dentro del mismo pueblo de Dios puede haber gente que esté esclava a esto. Y son pueblo de Dios, pero están esclavos a esto. Mire, está bien, si usted tiene para comprar algo que necesita en el momento, hágalo, cómprelo. Y si es nuevo, recién salido, qué bueno. Pero no permitas que eso te esclavice, no permitas que esos deseos de estar acá rato ahí al día sea lo que esté marcando pues tu vida, tu economía. No debe de ser así. Entonces no podemos dejarnos llevar. Por eso al apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye también de los deseos juveniles, apártate de esto, apártate de estos grupos. Sí, porque es que incluso, hermano, es que vea esta gente adulta, cuánta gente no tiene ese problema de la crisis de la edad madura. Crisis de la edad madura, ya, hermano, yo los ve con años y quieren creerse jovencitos, quieren creerse muchachitos. ¿Por qué? Porque quieren detrás de todos estos deseos juveniles. No han entendido, ¿no? Entonces hay una lujuria ahí. Hay una lujuria. Mire, el apóstol Pedro también habla acerca de estas lujurias. Estamos hablando del Seol, de vicios, de cosas que el mundo establece. Miren lo que dice primera carta de Pedro 4:1. Dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces, si entendemos que el Señor fue quien padeció en la carne terminando con el pecado, por eso el Señor en representación nuestra muere en el cuerpo, en la carne, porque es ella la que nos lleva al pecado. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo: para que vivamos el tiempo que nos queda ahorita en este cuerpo, pero no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, para que seamos ¿qué? Personas espirituales, no carnales.
no carnales, sino espirituales. El sacrificio lo hizo el Señor. Muchos dirán, pastor, pero es que ahora ¿qué hago? Yo tengo esta situación. Tienes que acercarte al Señor. Tienes que recibirle primeramente como tu Señor y Salvador, y después creer con todo tu corazón que Él te ha dado libertad, porque Él murió por ese pecado, Él murió por esa debilidad, Él murió por ese vicio. Él fue el que dio la vida, se sacrificó en su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en Él tengamos la victoria, por medio de su Espíritu Santo tengamos la fuerza para vencer todo eso que un día nos tuvo esclavos. Bueno, amén, gloria a Dios. Espero que me esté ahí acompañando. Miremos ahorita la matriz, dice matriz estéril. Cuando se habla de la matriz estéril, nos habla de una matriz que no da hijos, o sea, que no da fruto. Entonces aquí nos habla de lujurias de tipo sexual. Aquí sí se tocaría ya ese tema, que es el que primero uno se lleva la idea con lo de la lujuria. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4. Acompáñeme en su casa en 1 Tesalonicenses 4:4. Aquí le voy a leer la Reina Valera del 60. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Acuérdese que esa palabra lujuria también es concupiscencia. Entonces dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces mire, ahí dentro del lecho matrimonial pueden haber lujurias. Y eso es lo que tenemos que discernir, pedirle al Señor que nos ayude, porque el hecho de que ya sea tu esposa, aquella mujer con la que te has unido, no significa que vas a hacer cosas como las que hace el mundo. ¿Sí? No es hermano, mancillar ahí el lecho, como dice la palabra. No es deshonrar a la esposa, ¿sí? Porque ahí, en ese mismo lecho, puede haber lujuria, a pesar de que, pero es que es mi esposa, sí, pero no puedes, ahí por eso dice la palabra, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué hacen los gentiles? Pues hermano, pueda que el gentil, el que no conoce al Señor, digamos en este caso, tenga su esposa y diga uno, bueno, no le está siendo infiel, pero está haciendo cosas con su esposa que no debería. Son cosas que el mundo enseña. Acuérdense que el mundo enseña tantas cosas. No es posible que diga la esposa ahí en la intimidad, ve, aquí traje este disfraz para que te coloques. O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde usted está trayendo eso? Está metiendo a su intimidad cosas que el mundo está estableciendo, cosas que hacen parte de fantasías, malas cosas que el mundo enseña, lujurias, ¿sí? Incluso hay versiones que dice que nos habla de este mismo versículo y nos dice de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, este mismo pasaje, 1 Tesalonicenses 4:4, mire cómo dice, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Debe dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Mire esta versión. Entonces todo radica ¿qué? En el propio cuerpo. Tenemos que controlar nuestro propio cuerpo. Dice ahí, como algo sagrado y digno de respeto. No en desórdenes. Pueden haber problemas en el hogar, en la familia aún, desórdenes de este tipo. Eso es una lujuria. Y eso se tiene que anular, eso se tiene que desechar en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor nos ha mandado a vivir eso. El Señor nos ha sacado de las tinieblas. Puede ser que en otro tiempo, por la ignorancia, el desconocimiento, vivimos muchas de esas cosas, pero hoy el Señor lo que quiere es rescatarnos de eso. Rescatarnos, que aprendamos a honrar. Porque mire, eso es el principio para un desorden terrible. Por eso a veces, mire lo importante que es entender. A veces una persona piensa que porque tiene, por ejemplo, un problema de promiscuidad, que el día que se case ese problema se va a acabar. Y eso no se va a acabar ahí. ¿Por qué? Porque el problema está ahí en él, en su cuerpo. Él es el que tiene el problema. Y cuando se casa, lo que va a suceder es que al tiempo, sea corto, sea mucho, van a poner problemas de infidelidad, porque el problema sigue ahí. El problema está en el cuerpo, en la carne, en el apetito, en los deseos.
Porque por mucho, hermano, que la esposa le quiera, digamos así, satisfacer aquel deseo, no siempre lo va a satisfacer. Entonces, como hay un deseo desenfrenado, siempre va a querer más. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, el problema ahí, ¿dónde va? En la persona que tiene que desechar la lujuria de su corazón. Entonces, el respeto y la honra es lo que va a contrarrestar cualquier tipo de lujuria en el matrimonio. Aprende a respetar y a honrar a tu cónyuge. Míralo desde eso. Mira que su cuerpo es sagrado. Él también, o ella, si esto es tu esposo o tu esposa, también fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, ¿sí? A pesar de que de pronto puede ser, hay casos donde el esposo o la esposa no es creyente aún, pero igual tú en fe estás orando por él y ya tienes que comenzar a respetarlo y a respetarla, ¿sí? Porque en fe crees realmente que él va a llegar a los pies de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Mire, sigamos ahí el último verso que quiero leerle acerca de esta parte de la matriz. En 1 de Pedro 3:7, la Biblia, la palabra, 1 de Pedro 3:7. Mire lo que dice, igualmente vosotros, maridos, convivid con ella sabiendo que la mujer es un ser más delicado que merece un honor especial y que habéis de heredar junto con ellas el don de la vida. De esta manera tendréis asegurado el éxito de vuestras oraciones. Me gustó este pasaje, como lo dice acá. Dice, tendréis asegurado el éxito de vuestras oraciones. Mientras honres a tu esposa, mientras la respetes, mientras que sepas que es un ser delicado que merece, dice, honor especial. Entonces, mire la Biblia lo que nos lleva a entender acerca de su palabra. Bueno, miremos ahí, ahora la tierra árida, dice ahí, tierra árida. La tierra árida, la tierra que dice que no deja de recibir agua. No deja ahí no se sacia de recibir agua. Entonces aquí nos está hablando, ¿de qué? ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de una tierra que a pesar de que está recibiendo agua, no produce ningún fruto. No produce ningún fruto. Está ahí y así hay mucho creyente que está recibiendo la semilla, la palabra de Dios, pero no se están esforzando por dar fruto para el Señor. ¿Para qué? Para que los demás puedan recibir bendición. Entonces son personas que a veces solamente quieren que estén orando por ellas, que los visiten, que los ayuden. Yo quiero es que me ayuden, yo quiero es que vengan, yo quiero es que miren mi problema, y quieren que les den y les den y les dan, pero no da nada. No da nada. Y así es la tierra seca. Así es la tierra, se le da agua. Yo no sé si usted alguna vez en alguna finca o por ahí en su antejardín ha visto cuando la tierra está bien seca, que uno le echa agua y eso parece como si uno no le echara nada, porque el agua ahí mismo se va y eso se ve igual la tierra. Es una tierra que recibe, pero nada, no se le ve absolutamente nada. Entonces, esto nos lleva ¿a qué? A una pereza espiritual en la cual muchos se acomodan. ¿Y sabe qué? No se cansan de estar en ese estado. Se acomodan ahí y por más que uno les esté hablando de dar fruto, por más que uno les esté hablando de llevar la palabra, por más que uno a veces les habla de que tienen que crecer en el Señor, que uno tiene que evolucionar en la fe, hermano, a duras penas le dicen sí. ¿Por qué? Porque ahí está como esa tierra. Uno le está echando el agua y ahí reciben el agua, pero se va hasta el fondo y eso la tierra sigue igual. La tierra sigue. Por eso David mostraba un deseo intenso por la palabra, pero él sí quería realmente tomar esa palabra para pasar aquel desierto en el que se encontraba. Y en el Salmo 63:1, en la versión Dios habla hoy, el Salmo 63:1 dice así, dice, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida sedienta sin agua. ¿Sí? Entonces hay momentos en los que podemos estar pasando desiertos, hay momentos en los que podemos pasar cosas difíciles, pero tenemos que coger el agua que nos da el Señor. ¿Para qué? Para poder dar ese fruto, para poder realmente también nosotros dar
Pero no podemos ser de aquellas personas que solo piden. Y mire, en este tiempo, cuántas cosas a veces no se ven por ahí. Yo en las redes sociales veía una foto, no sé si sea mentira o si sea verdad, pero yo creo que sí hay gente que puede llegar a tener ese corazón. Mire, en este tiempo piden alimentos y mercados porque dicen que no tienen, que les ayuden y todo eso. Y ahí habían mostrado una foto de una familia ahí, una señora ahí, pues, no de tanta edad, una señora pues relativamente joven, en un barrio y estaba recibiendo el mercado y ahí a la entrada tenía la cantidad de botellas de licor. Entonces, ahí decía, mire, piden comida, pero eso sí, para licor, sí, eso se gastan la cantidad de plata y están viendo que les den comida. ¿Y sabe qué? Hay personas que se acostumbran a eso, hay personas que a pesar de que tengan, no quieren gastar, o por lo menos no quieren gastar en lo necesario como alimento, quieren que les regalen. ¿Para qué? Para que con lo que tienen, eso sí se lo meten en sus vicios y en sus cosas, pero quieren todo regalado, quieren que les regalen, quieren que les financien, y la gente se acostumbra a eso. ¿Y sabe qué? Son de los que menos dan, son muchas veces de los que menos dan. Entonces, el Señor nos libre de eso. No podemos caer en ese tipo de lujuria que es el dar. Miremos ahorita, dice también ahí que el fuego tampoco dice que se sacia. El fuego tiene una característica y es que causa daño a los demás. El fuego no se sacia, se alimenta, no se frena y lo que hace es causar daño y daño y daño. Por eso será que el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 3 del verso 6, dice así la palabra, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que la Biblia muestra como el fuego o representación del fuego es la lengua. Entonces, mire, hay una lujuria que es la que destruye bastante, y esa lujuria es el chisme. El querer estar hablando mentiras, el querer estar comentando, diciendo cosas hirientes, hermano. Es que a veces una de las cosas que, Dios mío, yo creo que de las cosas más negativas que uno se da cuenta con estas redes sociales es la cantidad de gente que quiere estar hablando cosas hirientes, negativas. Aunque bueno, no digo que haya su excepción de gente que, bueno, quiere hablar las cosas buenas o quiere dar una palabra de esperanza, de vida, pero cuánta gente no está ahí publicando cosas que ni saben si es verdad, con el único fin de desprestigiar, con el único fin de expresar un odio contra alguien, un odio contra el gobierno, un odio contra los dirigentes, un odio contra la gente, un odio contra las clases sociales, todo. ¿Por qué? Porque están con esa lujuria de estar hablando. Eso es una lujuria, eso es un deseo desenfrenado. No se sacian de estar compartiendo eso, de estar mal hablando, de estar diciendo lo que no es. Hay una lujuria en eso, y dentro del mismo pueblo de Dios puede darse eso también. ¿Se da? ¿Cuánta gente, hermano, no está mal hablando de gente que ni sabe? Respete a todo aquel que usted no conozca, que usted no se dé cuenta. Hermano, a veces hasta se mal habla de los mismos ministros, diciendo cosas que a veces la gente no le consta, no sabe. ¿Por qué? Porque generalizan, quieren generalizar todo, y entonces como ven un mal testimonio por ahí, entonces quieren generalizar. Entonces cualquiera que ven por ahí diciendo una palabra que no están de acuerdo, comienzan a bombardear y comienzan a decir cantidad de cosas. ¿Por qué? Eso es el chisme, eso es una lujuria. Eso es una lujuria, y eso, hermano, hay que renunciar a eso. Entonces miremos que la antítesis de la lujuria es el amor, porque la misma Biblia dice que el amor ágape, el amor que viene de Dios, no busca el bien propio, y su delicia está en dar. Mire, no tanto en recibir. Decíamos que una de las características que tiene la lujuria es que solo pide a los deseos. Solamente quiero yo, solamente para mí, quiero eso para mí, hay deseos. Ahí vimos varios de aquellos deseos insaciables, pero cuando hablamos del amor ágape, que el apóstol Pablo habla en primera carta a los Corintios, capítulo 13, mire, le voy a leer solamente dos versos, el verso 4 y el verso 5.
1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Ese es el amor de Dios, ese es el amor. Y eso es lo que contrarresta ¿qué? La lujuria, porque la lujuria lo que quiere es solamente un deseo desenfrenado en tener lo que yo quiero, pero no en dar, no da nada. Mire, por eso el amor genuino, cuando uno habla de las parejas, una de las cosas en las que realmente uno puede ver el amor es cuando una persona sabe esperar al otro. Sabe esperar al otro. Sabemos de que el Señor a través de su palabra nos habla de que la fornicación es un pecado, de que no se puede caer en pecado de fornicación. Pero ahí están los jóvenes muchas veces dejándose llevar pues por sus deseos. No esperan, y así dice que se aman. Pero realmente el amor genuino lo que hace es honrar a la persona que ama. Entonces, si la persona sabe que aquella persona es con la que quiere pasar su vida, hónrela, proponiéndole matrimonio, esperando hasta el día del matrimonio, a que se consume el matrimonio ahí en la intimidad. Pero por eso dice ahí la Biblia, el amor no busca lo suyo. Pero ¿cuántos andan realmente desesperados ahí, pidiéndole a la novia aquella prueba de amor? ¿Por qué? Porque él anda buscando en lo suyo propio. Entonces ahí, amado joven o amado persona que me escucha, sepa que con este pasaje es que usted tiene que medir el amor de la persona que le dice que la ama, lo ama, y que de pronto no es su esposo, no es su esposa, sino que está ahí de pronto cortejándole o buscándole, pues. Dese cuenta de que realmente el amor genuino es un amor que honra. El amor genuino es un amor que da. Y una de las cosas que tiene que dar es tiempo. Tiene que saber esperar. Pero un amor desesperado que solamente quiere lo otro, sabemos de que realmente no es un amor, es una pasión. Y es muchas veces también una lujuria que hay. Entonces, por esta causa muchos cristianos no son felices. Por eso no disfrutan lo que Dios les ha dado y tampoco son felices los que viven con ellos. ¿Sí? Porque hay problemas de lujuria en sus hogares, en sus familias. Y la Biblia nos muestra casos de personajes que vivieron lujurias. Algunos como consecuencia de ello murieron. Y con ellos muchas veces hasta sus familias perecieron, vean. Y otros por la misericordia de Dios fueron restaurados. Entonces quiero darle algunos ejemplos de estas personas que tuvieron de pronto alguna lujuria y miremos y aprendamos a través de esto también cómo ellos, pues Dios permitió que nosotros lo viéramos para que podamos ¿qué? Desechar toda lujuria de nosotros, para que no caigamos en aquello que muchos desafortunadamente perecieron, mire, murieron, ¿sí? En estas lujurias. El primer caso, quiero hablarle acerca de Job. Job, mire, obviamente Job fue un gran hombre de Dios, la misma Biblia lo dice, el mismo Señor lo describió, pero hay algo que podemos mirar en Job también, que de pronto fue un problema que él tuvo, a pesar de que era un siervo. Por eso le digo, muchas veces dentro del mismo pueblo de Dios, siendo nosotros cristianos, siendo nosotros servidores, puede ser que haya un problema de lujuria en algo. Y en Job también lo había. Y una de las cosas que tenía Job es que solo se preocupaba y pensaba en él mismo y no en su familia. Porque esto puede convertirse en un deseo desmedido de querer ser siempre atendido. Esta es la razón por la cual podemos entrever en el libro de Job que él como que desatendía a su hogar y a los hijos. Porque dice que estos hijos vivían en fiestas. Ahí lo vemos al principio. Y dice la Biblia ahí que parece ser que él como que no sabía qué hacían. ¿Sí? Mira, la Biblia de Dios habla hoy. Quiero leerle este pasaje. Job capítulo 1, verso 4. A lo que yo me refiero. En la Biblia de Dios habla hoy. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno. Y siempre invitaban a sus 3 hermanas. O sea, mire que ellos mantenían como en banquetes, como en fiestas, como en parrandas, digámoslo así.
Y siempre invitaban a sus 3 hermanas, dice ahí. ¿Sí? Aquí hay algo pues como que deja entrever algo ahí raro que sucedía. Dice verso 5, terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Mira esta versión como dice. Dice para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Esto me hace pensar algo. Yo digo, así como Job los llamaba y ellos asistían para que él orara por ellos y para que él ofreciera estos holocaustos, ¿por qué Job no los reunía y los cuadraba y les decía qué era lo que estaba pasando en esas fiestas? Hagan el favor y me dicen qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque, hermano, vea, uno conoce a sus hijos. Es cierto, uno siempre ora por sus hijos y uno ora porque, bueno, el Señor los guarde allá donde estén. Muchos a veces de pronto no son creyentes, pero bueno, ahí estamos orando por ellos. Pero uno conoce a sus hijos también. Uno sabe también cuando el hijo está metiéndose en cosas bien terribles. Y ahí es donde el padre no solamente es orar, sino venir y llamarlo y también decirle las cosas que está haciendo mal. O sea que Job no solamente era orar por su pecado. Job, la tarea como padre era venir y decirles si están en un pecado, que eso era pecado delante de Dios. Y que tenían que arrepentirse y que eso les iba a traer consecuencias. Sí, porque es que no es solamente el orar. Pero, ¿qué sucedía con Job? Quizás él estaba muy preocupado más bien de sí mismo, de atender sus cosas, mire, porque según lo que leemos luego parece que Job era una persona muy ocupada, mantenía ayudando a mucha gente, aconsejando, hablando, tenía unas labores y a veces se preocupó mucho como de sí mismo, pero no de su familia. A estos hijos debió haberles llamado la atención y haberles por lo menos estorbado el pecado, haberles dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y yo desapruebo totalmente todo tipo. Y haberle dicho a las hijas también, ¿qué es lo que están haciendo allá? ¿Para qué van? Pero él no dice la palabra de que realmente ninguno. Mire, Dios es justo. Y Dios dice la Biblia más adelante que en uno de esos banquetes fue que el Señor mandó juicio sobre estos hijos. Hermano, estos hijos murieron. ¿Por qué murieron? ¿Por qué Dios le autorizó al enemigo a que tomara sus vidas? Mire, Dios es justo. Y yo creo con todo mi corazón de que, y ellos realmente no estaban en una labor espiritual ahí. Porque cuando uno dice, bueno, el Señor es que los quería llamar a su presencia, uno diría, pues que mueran como murió Esteban, que estaban haciendo lo correcto, lo bueno, y por eso fue que ahí, mire, entonces uno dice, bueno, por lo menos estos son bienaventurados porque por causa de servir a Dios fue que murieron, pero estos no estaban ahí en una tarea espiritual, estaban en una parranda y ahí fue donde vino el juicio. Entonces realmente en esas fiestas sí sucedían cosas negativas, y Job no estorbó eso. Entonces ahí cuál era de pronto, entonces podemos entrever la lujuria de Job, la lujuria del ego, solamente él, ¿sí? Solamente, mire, tampoco estaba preocupada su esposa. La esposa tenía un mal concepto de Dios, era una mujer amargada. ¿Cómo es posible que ahí en Job 2:9 esta mujer le dice, aún conserva su integridad, maldice a Dios y muérete? Mire, no tiene ni respeto por Dios. Entonces él estaba tan ocupado de ayudar a otros que ni siquiera estaba pendiente de su hogar. ¿Por qué? A su esposa no le transmitía el temor a Dios que él tenía. Es que no era solamente llevar la provisión, de pronto la mujer estaba muy contenta porque como él tenía buena economía, entonces ahí no le decía nada, le decía, tranquilo, mijo, va a ir a hacer holocausto, vaya tranquilo, que yo aquí lo espero, no se preocupe. ¿Por qué no le decía, vení, acompáñame y vamos los dos, y vamos a honrar a Dios los dos? Entonces como si le dijera a la esposa, tranquila, yo voy a la iglesia solo, no hay necesidad que me acompañes, y va él solo. No, la tarea de él era estar ahí con la primera que tenía que ganarse, la primera que tenía que esforzarse porque tuviera un temor a Dios, sería su esposa, que fuera ese apoyo. Pero entonces, ahí, a través de esto, lo que podemos ver es el peligro que corremos de a veces ser luz en la calle, pero oscuridad en la casa.
Y mire, ahí vemos que Job durante todos estos discursos que vemos ahí que tuvo con aquellos amigos, siempre hablaba para defenderse, justificándose, queriendo hacer ver que los amigos eran los equivocados, que él estaba bien y que él y yo. Entonces ahí había una situación también. No es que esté diciendo que, como le digo yo, Job tenía cosas buenas, claro que sí, pero aquí estamos mirando, era un problema que había. Un deseo intenso, ¿por qué? Por él mismo, por su ego. Ahí en los capítulos 29 incluso y 31 podemos ver cómo él habla de sí mismo gloriándose de lo que era antes de la prueba, de lo que hacía por los pobres, por los huérfanos, por los ciegos, ¿sí? Usted ahí lo puede leer, por cuestiones del tiempo, pues no alcanzo a leérselos, porque ya llevamos, ¿cuánto? 46 minutos ya, bendito Dios. Pero usted puede leer ahí en esos capítulos. Mire, él decía ahí que él clamaba por el pobre, que al huérfano él lo ayudaba. Dice incluso por allá en el Job 29:15 que él era ojos para el ciego y pies para el cojo. Mire lo que él decía, realmente, mejor dicho, él era una persona ocupada. Una persona que mejor dicho, mantenía haciendo tantas cosas que a veces incluso pensaba que Dios por eso era injusto con él. Porque él es que yo hago muchas cosas, es que yo tal cosa, ¿sí? Por eso allá en Job 9:2 dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Dice. Entonces él cuestiona, digamos hasta cierto punto, el hecho de que con Dios no se puede discutir. Dice, ¿yo cómo voy a decirle al Señor que soy justo? Si pues Él es el más justo de todos, entonces ni yo para qué digo que soy justo. Pero él aún seguía defendiéndose y creyéndose, hermano, hasta el punto de creerse más justo que Dios. ¿Sí? Porque allá en Job 32:2 dice, pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Barequel Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Mira, hay momentos en los que una persona puede creerse hasta más justa que Dios. Y esto, ahí hay un problema de lujuria en el ego. ¿Cómo es posible, hermano, que usted va a creer más justo que Dios? Mire, por ahí yo veía a un predicador una vez, una persona por ahí que estaba predicando, y él decía que él no quería que el Señor Jesucristo viniera todavía. Dice, yo no quiero que Él venga todavía, porque es que aún quedan muchas almas, yo quiero seguir salvando almas. Y yo le digo, ¿y es que Dios no sabe eso, pues? Dios no sabe cuántas almas hacen falta, Dios no sabe si el cupo ya está cerrado, ¿no? Porque al fin y al cabo Dios sabe cuáles son los salvos y Dios sabe hasta dónde llega el número y hasta dónde ya se cierra la puerta. Pero el decir eso, lo que está mostrando es decir, es que yo no quiero que Él venga, yo quiero que Él se quede otro tiempo para que... Entonces Él se está creyendo más justo que Dios, porque dice que Dios no tiene claro eso, que Dios no ha tenido en cuenta eso, pues prácticamente. Y se oye espiritual, y ahí la persona se oye muy espiritual diciendo eso, pero uno tiene que medir sus palabras, porque el día que el Señor tenga para venir, ese es el día que definitivamente Dios sabía por qué debía ser ese día. Y Él tiene en cuenta todo. Mire, antes que lo que esta persona, este predicador decía, claro que Dios lo sabe, pero no podemos creernos más justos, más buenos que Dios. Todo debemos llevarlo la palabra lo que nos muestra es que tenemos que anhelar el día de su venida. Y yo lo anhelo. Y si hoy, amado, amigo, hermana, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que Dios nos permita estar listos. Pero yo no me voy a creer más bueno que Dios, diciéndole pues que no, que mejor que se tarde. ¿Cómo así? Si acaso es que uno es el que le dice al Señor cuándo es que viene o cuándo no. Dios viene el día que Él tenga dispuesto y será porque Él ya lo tenía ahí. Bien, entonces, que todo lo que hagamos o digamos sea para proyectar a Cristo y no a nosotros mismos. Dios miraba justo a Job, pero al final de su carrera. Por eso cuando el Señor dice esas palabras acerca de Job, que era bueno, apartado del mal, sí, puede ser que él tenía muchas de esas características, pero aquel justo Job, Dios lo llamaba así porque él sabía lo que iba a llegar a ser. Y después de todo esto que vivió Job, él corrigió mucho de estas cosas, y lo vemos al final, que él volvió a tener otros hijos, pero quizás ya la situación fue diferente. O sea, ¿por qué? Porque él tuvo que cambiar también muchas de las cosas que de pronto él pensaba que no tenía, pero bajo estas circunstancias fue que salieron a luz. Miremos otro caso
De lujuria hay otro personaje, Saúl. Mire, la lujuria en Saúl era hacia el poder, el rey Saúl. Él quería tener el poder en todo. Y eso es malo en un hogar, porque se convierte entonces la persona en un tirano, en un déspota, queriendo tener la autoridad en la casa, infundiendo miedo y no respeto. Oh, mire que aquí hay una lujuria de poder y muchos caen en esto. A veces, por ahí había un dicho que decía que a veces hay gente que no es más mala porque no se le ha dado más poder. Y eso es verdad. Hay gente que no sabe recibir la autoridad, no sabe tener esa autoridad, no la sabe manejar la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? La autoridad lo seduce hasta tal punto que quiere sentirse con más poder, con más gobierno. Entonces comienza a infundir miedo, no respeto, sino miedo. Mira, la autoridad tiene que ser el respeto. Cuando se habla del temor a Dios, es el respeto hacia Dios, el entender que nosotros primeramente obedecemos a Dios porque sabemos quién es Él, sabemos lo que Él ha hecho y sabemos cuánto le debemos a Él. Por eso lo obedecemos, lo declaramos nuestro Rey, nuestro Señor. Por todas esas cosas, por su sabiduría, porque Él es Dios. Así de sencillo. Entonces, asimismo, las delegaciones que el Señor ha dejado dentro del hogar, por ejemplo, como es el padre, la cabeza, tiene que tener autoridad en su hogar, pero no imponiéndola por miedo, sino por respeto. Tienes que ganarte el respeto de tu familia. Y eso, primeramente, déjame decirte, que es cuando el Señor nos respalda a nosotros, que comenzamos a ganarnos el respeto. Cuando somos aquellas personas espirituales que dice la Biblia que debemos de ser, cuando somos personas de palabra, que tenemos en nuestra boca la palabra de Dios, que decimos esto aquí en esta casa no se puede decir porque eso, la palabra de Dios dice que esto desagrada a Dios, que esto no lo vamos a poder. Cuando comienzas a predicar la palabra de Dios y ser una persona de palabra de Dios en tu boca, ahí vas a ganar el respeto de tu familia. Pero a veces la gente está desesperada, es que no me obedecen, pero tú obedeces a Dios. Primero tienes que tener tienes que tener por cabeza a Cristo, para que así mismo ellos vean que tú estás bajo autoridad. Mire lo que le dijo el centurión al Señor Jesús. Le dijo, yo soy hombre de autoridad, yo sé lo que es tener autoridad. ¿Sí? Entonces reconoce la autoridad en Cristo, pero él también dice, porque yo también soy persona de autoridad. Y el centurión también era una persona que dentro del mismo sistema militar sabía lo que era obedecer órdenes, sabía lo que era tener una cabeza, sabía lo que era tener un jefe, un rango militar por encima de él, y sabía respetar, honrar y obedecer. Así mismo tienes que ser tú, respetar, obedecer, honrar a Dios, y créeme que en tu casa Dios siempre te va a respaldar y así vas a ganar el respeto de tu casa, sin necesidad de gritar, sin necesidad de golpear la mesa, sin necesidad de todo, sí mismo. Y mire, y eso es una de las cosas que uno debería entender, pero en cuántos lugares solamente se quiere mantener la autoridad porque se infunde miedo, que sin mí no vas a poder hacer nada, que sin mí usted es tal cosa, que sin mí tal otra, ahí, o el día que te vas de esta casa, mejor dicho, te va a ir re mal y todo, entonces le está infundiendo el miedo. Está fundiendo es miedo, temor, y eso no es la forma de tener. Entonces, mire, la autoridad no se impone, se reconoce y es por amor. Entonces, una de las cosas que tuvo Saúl fue que después de desobedecer la instrucción de Samuel, lo único que quería era que el pueblo lo viera adorar. Vea lo que es a veces vivir solamente por guardar apariencias, por guardar títulos, por guardar el poder. Hay gente que quiere seguirse mostrando espiritual, hermano, y no se someten. Entonces, la lujuria de ellos es tener poder, y a veces por eso quieren mantener una apariencia. ¿Para qué? Para mantener ese poder, pero realmente en ellos no hay nada ya de parte de Dios. Miren el primer libro de Samuel 15:12 lo que dice. Le voy a leer 2 versos con los cuales vemos ahí el problema de Saúl. La Biblia de las Américas, 1 Samuel 15:12 dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel.
y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Vean, levantando monumentos para sí, cepillándose él mismo, haciéndose cosas para que el pueblo lo admirara. Mire, a veces hay gente que uno tiene que ver las motivaciones. A veces hay gente que hace cosas y se ve espiritual, pero a veces uno dice, lo que está es levantándose un monumento. Hay gente, hermano, que bueno, para la gloria de Dios, qué bueno que a usted lo inviten por allá a otros lugares, a llevar la palabra de Dios. Yo he visto a veces ministros que, gloria a Dios, el Señor tiene la oportunidad de invitarlos, qué bueno. Pero ¿por qué tener siempre que estar mostrando fotos de dónde va, fotos de dónde mire y y tal otro y tal? Y uno, ya ves, diría, pero ¿y cuál es la intención de mostrar todo eso? Mostrarse de que viaja por el mundo, mostrarse de que mire y tomándose fotos en el restaurante lujoso y tomándose fotos en el... ¿Cuál es la motivación ahí? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces hay gente que a veces se hace cosas pero solamente para hacerse notar. A veces hacen eventos y hermano, y el afiche del evento, la imagen que ocupa el 80% del afiche es la de él. Yo digo, aquí este evento es ¿para quién? ¿Para el Señor o para él? Y se ven espirituales, pero ahí uno tiene que examinar eso. Es decir, ahí no será que se están levantando un monumento para sí mismos. Mire ahí el verso 30, en el mismo capítulo 15 de Samuel 30, dice, y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Mire dice que ha pecado, pero eso, ¿qué no importa, hombre? Acompáñame para que el pueblo sepa que yo todavía soy espiritual. O sea, ¿cómo así? Está desobedeciendo, no obedece a Dios, pero quiere mostrarse espiritual delante del pueblo. Quiere mostrarse todavía de que mire, es que yo soy el rey, el escogido de Dios. Sí, pero ya el Señor lo había desechado por desobediente. Pero él quiere mantenerse en el poder. Miren, ni siquiera, ¿por qué no se...? Es lo que tuvo que buscar era el perdón de Dios. Indiferente si sigue siendo rey o no lo sigue siendo. Para él lo más importante debe ser de que Dios lo perdone. Pero no, a él no le importaba ni siquiera eso, le importaba era mantener una apariencia delante del pueblo. Entonces le gustaba ser honrado. Por eso él le daba tanta rabia cuando el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Se enojaba en gran manera porque quería la gloria solo para él. Él era el que quería tener el poder, solo él. Y desde ese día dice que procuró el mal para David. ¿Sí? ¿Y cuál fue la consecuencia de esa lujuria de Saúl? Mire que él y su familia fueron destruidos. Mire qué pasó con esa familia de Saúl. Mire el final de su hijo también. Murió ahí, en medio de la batalla, de una forma tan terrible. Un suicidio prácticamente ahí que hizo con su vida. Mire ese final tan triste, tan terrible. Y ahí, de su familia, de su casa, dice que ninguno ahí se levantó. Solo Mefiboset, que David por su misericordia ahí le hizo misericordia y lo levantó, pero del resto de la familia de Saúl no quedó ninguno. ¿Todo por qué? Por la lujuria, el poder. Miremos otro. Por allá hay un personaje que se llama Nabal. Y este personaje Nabal, la lujuria de él era la avaricia. ¿Sí? Era de tipo económico la lujuria que tenía este Nabal. Era un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y ganado, dice la Biblia. Ahí en primer libro de Samuel 25:2 dice, y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Entonces, este hombre tenía la economía, pero ¿sabe qué era lo que hacía él? Él no le gustaba dar. Él tenía una lujuria en tener más y no ayudar a nadie. Y David lo había ayudado cuidando y alimentando a sus pastores junto con las ovejas. Pero en el momento en que David le pidió ayuda, su lujuria era solo que él quería, era para él y no estaba dispuesto a dar nada. Y por esa razón se le había decretado una destrucción sobre su familia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por allá en el capítulo 6, verso 10, le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Este es un problema terrible. Y Acán, había un personaje que se llama Acán que tenía este mismo problema también. El
Por allá en la Biblia usted lo puede encontrar en Josué 7:21. Dice que en la Biblia que el pueblo de Israel había salido de Egipto con riquezas, porque el Señor había permitido que los habitantes les dieran oro y plata a ellos. Ellos salieron con oro y con plata de ahí de Egipto. ¿Sí? Ahí en Éxodo 3:22, 11:2, puede mirarlo ahí en la Biblia y se da cuenta que el pueblo salió bien. Pero dice que ellos no tenían necesidad de quedarse con otras cosas de otros pueblos. Sin embargo, la lujuria de Acán lo hizo tomar un lingote de oro, las piezas de plata y un manto babilónico. Ahí usted lo encuentra en Josué 7:21. Solamente le voy a decir los pasajes por cuestión del tiempo, ¿sí? Y ahí usted puede ver la lujuria que tenía él. Y por eso es que también Pablo le dice a Timoteo, ahí en la primera carta a Timoteo 6:9, dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mire hasta dónde lleva esa lujuria, ¿sí? Entonces, ¿y cuál fue el final de este Acán? Mire, no solamente murió él, murió toda la familia. ¿Por qué? Porque estas riquezas él las llevó, esta lujuria él le llevó a la casa. Y allá en la casa todos contentos con todo esto y cogió eso y enterrémoslo acá, aquí nadie se da cuenta, pero Dios sí mira todas las cosas. Cuidado con la lujuria. Hay familias que a veces porque están llevando dinero ahí a la casa, porque se están viendo prosperados en la casa, permiten muchas cosas. Y ahí es donde puede venir la cosa negativa hacia el hogar, porque no se estorbó eso. Hay momentos en los que uno tiene que discernir y decir esto no está bien. Aquí ya hay un problema, acá hay un amor apegado, no tenías por qué haber cogido lo que no te pertenecía. Dios había dicho que no lo cogieras, pero hay gente, hermano, que la lujuria por tener. Y ahí ven, hermano, un celular y saben de quién es y cogen y se quedan. Ven cualquier cosa, hermano, y cogen, lo sustraen. Mire, ¿cómo es posible? A veces, mire, a mí me sucedió. ¿Cuántas veces no está la gente en medio de un grupo de cristianos y alguien por equivocación, dejó algo ahí, dejó un artefacto, digamos un celular, y la persona sabe que dentro de ese grupo ese celular pertenece a alguien y se coge con ese celular y luego el celular y no aparece y nadie da razón dentro de un mismo grupo cristiano. Entonces ahí hay una Acán, hay alguien que tiene una lujuria de avaricia, y mire cómo terminan. Y la persona podrá decir, me salí con la mía, no se dieron cuenta que yo me quedé con eso, pero Dios sí sabe quién lo cogió. Y mire cómo termina. Bueno, y quiero terminar con este personaje, David. David, ¿de qué nos habla? Ay, bendito Dios, David, gran siervo de Dios. Pero bueno, miremos así como Job, también un gran siervo, pero nos toca mirar algunas cositas que tenía él. Y bueno, eso lo tenemos que tomar es para nosotros, para aprender, ¿sí? No para criticar, porque es que no estamos aquí como criticando a todo, no, estamos escogiendo todo esto que Dios nos permite ver para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. David tenía un problema y era una lujuria de tipo sexual. Mire, en la lujuria de tipo sexual David, ¿por qué? ¿Por qué decimos porque mire, David tenía 6 esposas, de acuerdo a lo que dice segundo libro de Samuel 3, del capítulo 3, versos de 2 al 5. Usted va a ver que él tenía 6 esposas, pero dice que cuando vio a Betsabé, la deseó y la mandó a llamar, y comete un adulterio ahí con ella, sabiendo él que era casada. Entonces ahí había un problema de lujuria. ¿Por qué? Si él ya era casado, tenía 6 esposas, ¿por qué tenía que tomar la que no era de él? Por eso lo que le decía ahora hace un rato, a veces la persona piensa que el problema de promiscuidad se quita casándose. Eso no se va a quitar casándose, amigo o amiga. Eso no se va a quitar así. Primero tienes que ser libre. A toda persona ahorita que me escucha, si eres soltero o soltera, trata de arreglar tus áreas antes de casarte, para que eso no te va a traer problemas. Por eso examina muy bien la persona con la que piensas casarte también. Mira si no tiene un área en esta situación
una lujuria que deba primero rendir al Señor y dar frutos dignos de arrepentimiento, para que así no vayas a tener problema el día de mañana. Entonces, así mismo Sansón también tenía estos mismos problemas. Sansón, ahí usted ve en el libro de Jueces, capítulo 14 y en el capítulo 16, dice que él se relacionó con 3 mujeres diferentes, que no eran del pueblo. Él tenía un problema en esta situación. Y la última fue la que hizo que a causa de la concupiscencia fuera derrotado. Y mire el final de Sansón. Es que David por lo menos se arrepintió. David clamó delante de Dios y mire, Dios le perdonó. Trajo sus consecuencias, sí trae algunas consecuencias, pero por lo menos recibe el perdón de Dios. Y el final de David no fue no fue malo, pero el de Sansón, ¿por qué? Porque Sansón no se arrepintió, porque Sansón nunca buscó corregir este problema en esta área. Sansón, por la misericordia, Dios lo usó al final. Pero mire el final, no era la manera como Dios quería que terminaran las cosas con Sansón, pero fue derrotado por causa de eso. Entonces la lujuria sexual destruye hogares. Y mire, y esa lujuria sexual que lleva al adulterio, hermano, vea, el adulterio es algo tan terrible delante de Dios. A veces la gente lo toma como algo pecado más, pero si realmente entendiéramos lo que representa el pecado de adulterio, es algo delicado. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia nos dice que es un pecado que hasta los hijos pueden heredar. Mire hasta qué punto llega eso. O sea que, ¿por qué? Porque el Señor lo toma como una iniquidad. Mire, yo se lo quiero leer aquí porque sí, esto me impactó. Proverbios 6:32 en la Biblia de las Américas. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Mira hasta qué punto lleva eso. Entonces, pastor, pero es que yo en ignorancia, yo cometí. Acércate a Cristo. Solo el Señor puede borrar esa afrenta. O sea, la palabra nos lo muestra, es el nivel de gravedad que tiene. ¿Para qué? Para que entendamos, hermano, y le pidamos al Señor que nos libre de eso, porque es muy grave. A mí me sorprendió un pasaje que también le quiero compartir ya para finalizar. Desde hace rato estoy finalizando, pero ya ahorita sí ya finalizo, pero es que me sorprendió mucho. Hay una versión que es la Félix Torres Amat, y mire esta palabra de Job 31:11, como dice en esta versión Félix Torres Amat. Dice, porque es el adulterio un crimen enorme y una iniquidad e injusticia horrenda. Este pasaje, hermano, esta versión sí toma el adulterio como una iniquidad. Y la iniquidad es la ofensa más grave delante del Señor. Acuérdense que hay tres como ofensas, digámoslo, hacia el Señor, que una es la transgresión, otra el pecado y la otra es la iniquidad. Como diferentes niveles de ofensa. Pero el adulterio es una iniquidad. Y por eso le digo lo delicado, porque si la persona no es consciente de esto, sus hijos van a heredar ese mismo pecado, esa misma iniquidad. ¿Sí? Como dice Éxodo 20:5, que dice que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Porque ahí habla de la iniquidad. ¿Sí? Y así mismo, es que por eso en este mismo pecado de deseo, de lujuria sexual, era el mismo pecado de Jezabel con su esposo Acab. Ellos tenían un pecado ahí de lujuria. Por eso de esa Jezabel, esa influencia maligna, ese espíritu de Jezabel que vemos hasta en el libro de Apocalipsis que influencia sobre la iglesia, es un pecado de índole sexual, es una lujuria sexual. Mire, ellos, dice por allá en Primera Reyes 16:33, primer libro de Reyes 16:33, en la versión latinoamericana, quiero leerle este pasaje, Primero Reyes 16:33, porque estamos hablando de esa lujuria que tenía Jezabel. Mire cómo dice esta versión latinoamericana, Primero Reyes 16:33. Acab levantó también un poste sagrado. Las otras versiones dicen un culto a cera, creo que dicen algunas versiones. Pero me sorprende esta versión porque dice un poste sagrado, y por sus muchos otros pecados provocó la cólera de Yahvé, Dios de Israel. O sea, un poste sagrado, un tronco sagrado. ¿Esto de qué me está hablando? Estoy hablando de un culto fálico, que ellos lo llamaban así.
Eso representaba el sexo masculino, denotando una desviación desmedida por el culto hacia el sexo. Y eso es lo que vemos hoy, hermano, un culto hacia el sexo terrible. Y eso tiene que ser libre. Esa es una lujuria que tenemos que romper en el nombre de Jesús, hermano. Debemos romper eso. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a todo esto? Pastor, usted solamente me habló de un problema y ahora, ¿cómo soluciono esto? Gloria a Dios, el Señor nos da la solución. Primero es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque la palabra de Dios dice que Él murió por nuestros pecados, nuestras transgresiones, y es por medio de Él que tenemos libertad hoy de poder vivir para Él libre de pecado. Y después, dentro de muchas cosas que la Biblia nos muestra, una es la administración. La administración es una solución que nosotros tenemos para cualquier clase de lujuria que podamos tener en nuestro corazón. ¿Sí? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra. Y la administración es confesar el pecado. Es confesar, pastor, aquel a quien tú tienes como tu pastor, dile, pastor, tengo esta situación. Pastor, escuchando la palabra me di cuenta de que hay un área que tal y tal y tal. Y en el nombre de Jesús, el Señor nos ha delegado para romper también en oración todas esas ataduras. Esa sería una. ¿Cuál es la otra solución? Andar y ser lleno del Espíritu Santo. Como consecuencia de esto, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, no cumpliremos los deseos de la carne y seremos llenos del amor del Padre, que no busca lo propio y que se deleita en dar. Aquel que está lleno del Espíritu se va a deleitar en ¿qué? En dar. ¿Sí? Cuando Job se olvidó de sus problemas y pensó en los demás, oró por sus amigos, también ahí fue cuando él también fue libre de toda lujuria de él mismo. ¿Sí? Ya dejó de pensar en él mismo. ¿Sí? Y lo mejor, hermanos, aprende a dar. La palabra de Dios dice que más bienaventurado dar que recibir. Entonces pidámosle al Señor que tengamos un corazón generoso para dar. A veces solamente queremos recibir, a veces solamente queremos que nos den, a veces nos escudamos en que muchos de pronto dicen, es que yo no tengo. Mire, Dios a todos nos da algo para dar. Hasta aquella viuda de Sarepta, ya a Elías, a aquel profeta, usted lo puede leer allá en su casa. Dice que el Señor le puso a esta mujer a que le diera a Elías, al profeta Elías. Y ella decía, yo no tengo nada, solamente tengo aquí una harina que iba a hacer una torta y a morirme con mi hijo. Bueno, está bien, hazla, pero me das. Y mira, ella le dio, y al darle al profeta, dice que ella tuvo una provisión sobreabundante y no le faltó. ¿Cuál es la clave también? Aprende a dar. Rompe toda lujuria, todo deseo material, a lo terrenal. Y más bien aprende a dar primero lo que es de Dios y después a los demás. Aprende a ser generoso y Dios también te librará de toda lujuria. Amén, amén y amén. Bueno, no me resta más que oremos por esta palabra y que sea el Señor allá en tu hogar, en tu casa, que te siga hablando a través de esta palabra. Espero en el Señor que haya sido de bendición y que sea Dios confirmando en tu espíritu aquello que has escuchado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, amado, por cada persona que en esta hora, Señor, amado Rey, ha recibido esta palabra, Señor, Padre glorioso, para la gloria tuya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, por el poder de tu palabra, por la sangre preciosa de Cristo derramada sobre nosotros, nos declaramos libres de toda lujuria, Señor, libre de toda lujuria en nuestro ego, Señor, amado Rey, Padre bendito Dios, de todo amor, de todo apego solamente a nuestros deseos propios, Señor, nos despojamos de eso en el nombre de Jesús. Toda lujuria de poder, de querer abusar de la autoridad, Señor, nos declaramos, Señor, amado Rey, libres de todo eso. Desechamos la lujuria, Dios, de poder de nuestro ser, de nuestro corazón. Toda lujuria de avaricia, Señor, Padre, la echamos fuera en el nombre de Jesús también, Padre. Y toda lujuria de tipo sexual también, Señor, Padre, bendito Dios, nos declaramos libres para la gloria tuya, Señor, amado Rey. Que seas tú ministrando en esta hora, Dios Padre, de tu amor, del amor ágape, Señor, que contrarresta, Dios, toda lujuria, que es esos deseos desmedidos solamente
por la carne, por lo propio, Dios, aquellos deseos egoístas que solamente piensan cada uno en lo que desea y no en los demás. Padre bendito, desechamos la lujuria de nuestro ser y declaramos en nuestro corazón el amor, pero el amor que viene de Dios, el amor que Dios nos enseña a través de su palabra. Un amor, Padre Santo, que es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso. Un amor, Señor amado Rey, Padre bendito, que se deleita es en dar. Padre, que no espera solamente cumplir sus deseos, sino en dar. Ahí ese es el amor, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces queremos, Padre, que nos des ese amor, un amor que da, un amor que no se mide en la generosidad, en ayudar al que lo necesita, Señor, sin esperar nada a cambio, sin esperar qué me puede dar el otro. No, Padre Santo, ayúdanos, Señor, amado Rey, porque queremos, Padre, vivir en ese primer amor, en ese amor intenso, Señor, hacia ti, para la gloria y honra de tu nombre. Declaramos, Señor, libres en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada hogar, cada casa en esta hora, Señor, allá donde están, cada casa, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Que seas tú bendiciendo los hogares, Señor, que seas tú trayendo unidad, trayendo un amor genuino de parte de Dios. Y permite, Dios Padre, que seamos libres de todo esto, Padre, que tu palabra nos ha mostrado en esta hora. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Espero verlos nuevamente por acá el día martes, si Dios lo permite, en el discipulado. Saludo a todos los hermanos, amigos, amigas, toda persona que se conectó. Ahí quedan los datos de la iglesia, el teléfono, para si desea una petición de oración o comunicarse con nosotros. Ahí estamos a la orden. Dios me los bendiga a todos. Saludos también aquí de la pastora para todos ahí. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén, amén y amén.